¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Última Mirada. Mi nombre es Colomba Eichholz y en esta edición vamos a estar hablando sobre la escalada en la tensión diplomática por el cable submarino con China, tras conocerse que en enero el gobierno había firmado un decreto que otorgaba la concesión del proyecto, un antecedente que contradice declaraciones previas del Poder Ejecutivo y que ya ha generado una ola de críticas políticas en medio de las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Y para eso tenemos junto a nosotros a Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, también analista político. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya de vuelta de vacaciones como mucho, ¿no? Estas semanas donde aterrizan todo de vacaciones. No, llegamos de vacaciones y automáticamente tenemos una nueva crisis en el gobierno, en este caso diría yo una crisis comunicacional, y por eso, Gonzalo, quería preguntarte directamente si tú ves esto como un error en la coordinación interna o una falla en la estrategia comunicacional del gobierno. A veces una media verdad hace más daño que una mentira. Y yo creo que eso es lo que le pasó al gobierno, ¿no? Es decir, al principio decir, oiga, no entendemos las sanciones. Recordemos, esto lo subimos por las sanciones de Estados Unidos. Muchos nos sentimos indignados de decir por qué Estados Unidos tomaba sanciones contra una autoridad chilena, más allá de la opinión que tenga uno del gobierno, ¿no? Decirle por qué no corresponde. Y cuando empezamos a escuchar, decir, oiga, este es un estudio, está en una etapa inicial, nos quedamos con esa sensación. De hecho, el canciller de Chile le dice y le transmite, no solo a los chilenos, sino que al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de China, esa versión de que aquí no había nada, había un estudio, primero aproximaciones a un proyecto. Y resulta que en menos de una semana ya sabemos que eso no era verdad, que de hecho el gobierno de China ya sabía que no era verdad, el gobierno de Estados Unidos también sabía que no era verdad. O sea, estamos metidos en un problema mayúsculo debido a que alguien, quiero creer, por la experiencia, por la categoría del canciller, de que alguien no le dijo toda la verdad al canciller. Ya, y aquí en no decirle toda la verdad al canciller también hubo un error, diría yo, de no decirle toda la verdad a la ciudadanía, porque como tú decías, Gonzalo, nos enteramos de esto un viernes y luego el día martes se conoce de este decreto que el gobierno había firmado para otorgarle la concesión del proyecto. En eso el error está no haber entregado la información completa desde un inicio, haber ido entregándola en diferentes vocerías, porque no solamente fue el canciller el que habló sobre este tema, también la ministra vocera, el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, entre otras autoridades, incluido también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿No entregar toda la información desde un inicio? ¿También quizás desplegar la información en diferentes vocerías? Yo creo que el error es no haber tenido una estrategia para enfrentar esta crisis, ¿no? Eso es lo primero. Se nota que no hubo una estrategia. Cuando queda debilitado, de hecho no lo escuchamos más al canciller, ¿no? Queda muy debilitado el canciller porque sostuvo una posición que terminó siendo no real, no verdadera. Lo mismo le ocurrió a la vocera de gobierno, que salió a respaldar al canciller ese mismo día, a respaldar esa versión y de alguna manera han ido quedando en silencio. No solamente conocimos que se aprobó un decreto que no era una etapa más, como dijo el ministro del Interior, un decreto que decía que en 30 días se iniciaban las obras, que en 18 meses se terminaba y se entraba en operación el cable. O sea, realmente lo que se estaba entregando era el puntapié para iniciar la operación del cable de las empresas chinas. Ahora, uno dice, una estrategia para enfrentar una crisis siempre debe ir acompañada de la información suficiente, ¿no? De todas las autoridades. Lo peor es el cuentagota, como que se van esa sensación del público de ir descubriendo cosas, ¿no? Hoy día sabemos no solamente que hubo un decreto, sino que ese decreto autorizaba las obras, dejando offside también al ministro del Interior, que salió el día lunes con la versión de que esto era algo muy inicial, una etapa muy inicial. No era así. Ahora tenemos que el ministro de Transporte le contó al presidente de la República, el presidente de la República dio, entiendo, su conformidad con el proyecto y él firmó el decreto. Claro, al enterarse de todas maneras, según trasciende, el presidente de la República se habría enterado de las advertencias de Estados Unidos y por eso echan pie atrás este decreto, que por lo demás se anula 2 días después de haberse firmado. Claro, entonces quedamos en una posición muy compleja. Yo creo que lo mejor era decir la verdad. Finalmente, aquí hay distintas capas, ¿no? La primera capa es la opinión pública chilena, que la verdad no teníamos idea de este proyecto, ¿ah? Hoy día sabemos que es un proyecto que tiene más de 10 años, que trasciende 2, 3 gobiernos. Hoy día no teníamos idea de este proyecto. De hecho, en la lista de los 1000 logros, 1000 avances, no venía el cable. Ni siquiera el gobierno lo puso como algo que dijera, oiga, esto es un logro que yo voy a hacer, un beneficio para los chilenos, un proyecto
que le voy a poner relevancia. No lo hizo cuando ha hecho muchos actos de comunicación tratando de instalar esos logros, ¿no? No estaba incluido el cable. Entonces, no tener toda la información y en la segunda capa, quienes sí tenían toda la información, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, han quedado con la peor imagen de un gobierno que desconoce sus propias acciones, que trata de torcer la verosimilitud. Yo me hago la pregunta, algo que el gobierno debiera habernos dicho del primer día: ¿el cable chino es bueno para Chile o no? ¿Cuáles son los beneficios para Chile de tener este cable? De eso no hemos hablado, estamos hablando solamente de los errores, de las medias verdades, de que un proyecto que da la sensación de que se está haciendo casi en la clandestinidad, ¿no? Y que sale a la luz pública como un escándalo por las sanciones de Estados Unidos. Entonces, está en un escenario complejo, se podría haber manejado mucho mejor, sí, pero para eso se requiere coordinación, se requiere confianza, se requiere una estrategia. ¿Y hubo coordinación o una coordinación mejor por parte del gobierno de Estados Unidos cuando el embajador hace este punto de prensa, responde todas las dudas de la prensa, sea en inglés, sea en español, pero finalmente está esa disposición de transparentar cuál es la postura de Estados Unidos sobre este proyecto y los antecedentes que ellos manejaban? ¿Cómo se contrasta con las acciones comunicacionales también que ejercieron en el gobierno? El contraste es muy fuerte, ¿no? Porque hay mucha nitidez. De hecho, así como en el tiempo las acciones del gobierno han sido desmentidas, las posiciones del gobierno han tenido que cambiar porque han sido desmentidas por acciones del propio gobierno. En el caso del embajador de Estados Unidos, ha ido ganando fortaleza. De hecho, fue el primero que nos dijo: hubo un hackeo importante. Oiga, un día después, 2 días después, recién el Ministerio Público dice: oiga, aquí hubo un delito, tenemos que hacer una investigación. ¿Ah? El gobierno conocía ese hackeo, se abre una arista nueva. ¿Quiénes conocieron? Si usted tiene conocimiento de un delito cometido, tiene la obligación de denunciarlo como funcionario público. ¿Por qué el gobierno, el embajador de Estados Unidos, denuncia la comisión del delito y después el Ministerio Público de oficio? Nadie denuncia eso y tiene que entrar a la investigación. Como suele ocurrir en las crisis, empiezan de una manera, el tema al principio era algo y hoy día estamos en otra cosa. Hoy día estamos en saber quiénes sabían, quiénes no sabían. Ya tenemos una comisión investigadora anunciada para marzo respecto del cable. Tenemos también una investigación del Ministerio Público de oficio respecto también del hackeo primero. Vamos a terminar en el cable chino del Ministerio Público. O sea, el mal manejo, yo creo que esta es una crisis política, no solo comunicacional. El mal manejo político deriva en una crisis que tiene un componente importante de comunicación y que pone al pie del gobierno chileno, que hoy día está encabezado por el presidente Gabriel Boric y sus ministros. Mañana, de hecho no mañana, en 2 semanas más, entra otro presidente con otro equipo que van a tener que responder en continuidad de las acciones del gobierno chileno. Entonces, vamos a seguir hablando del cable chino bastante más allá del 11 de marzo. Claro, y tú decías, Gonzalo, que se desvía el foco de atención, porque recuerdo el viernes el foco de atención era que Estados Unidos había pasado a llevar nuestra soberanía como país imponiendo estas sanciones. Luego también el embajador en su vocería dice que él está tratando de proteger y el gobierno de Estados Unidos está protegiendo su soberanía, su propia soberanía por este proyecto y justamente por eso aplica las sanciones a estos 3 funcionarios. Se desvía el tema, pero el tema central y lo que ocurrió el día viernes, esta primera vocería que conocimos por parte del canciller Alberto Van Claveren, ¿fue correcta? ¿Fue correcto enfocarlo en la soberanía de nuestro país, esta nota de protesta, sin profundizar en el proyecto, en el decreto, en lo que fuimos conociendo después? Yo creo que con la información que creo que tenía el canciller, con la versión que manejaba el canciller en ese minuto, con la verdad a medias que le fue entregada, creo yo, ¿no? Al canciller, era correcta la posición del canciller. El problema es que fue desmentida por los hechos. Ahora, yo separaría, porque, de nuevo, no conocíamos, no teníamos tanta información del cable a China. Yo, de hecho, no soy experto en telecomunicaciones, por lo tanto usé ChatGPT y pregunté algo muy simple. ¿Cuántos cables van de Estados Unidos a China y quién los administra? Y resulta que hay 2 al menos que los administran las mismas empresas que están postulando de China a Chile. Entonces, ¿cómo el cable que va de China a Estados Unidos es seguro y el cable que va de China a Chile no es seguro y es la causante de todos los males? O sea, uno tiene que poner, por eso digo, deberíamos estar hablando de ¿es bueno para Chile el cable? ¿No es bueno para Chile? ¿Nos sirve? Y de acuerdo a eso tomar una posición. Yo recuerdo cuando el presidente Lago le dijo que no a Estados Unidos, como miembro Chile del Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, perdón, le dijo que no a la invasión a Irak.
Y nosotros estábamos en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y le dijo que no. Y esa posición fue respetada. ¿Por qué? Porque era sólida, porque obedecía a una convicción del país y porque de alguna manera había detrás de ella unanimidad. Se había conversado en Chile y había unanimidad detrás de esa decisión. Pero aquí todo lo contrario, ¿no? No hay información, parece que el presidente al principio no sabía nada, después nos enteramos que sí sabía, de que las decisiones, ¿por qué se tramitan 60 días? Algo que se demora más. ¿Por qué no teníamos idea? ¿Por qué si era bueno para Chile la convicción del gobierno? Era un buen proyecto para Chile. ¿Por qué no el gobierno no lo puso como un logro, ¿no? Dentro de las listas de los 1000 avances, donde nombró tantas cosas? Porque este cable que abre la oportunidad, creo yo, a Chile de ser un hub digital para América Latina, no es el único cable que va a haber. Ya Humboldt, el primer cable ya va a estar operativo ya el próximo año. Entonces, que Chile se transforme en un hub digital es algo positivo, sin duda. Pero ¿por qué todo eso está fuera de la conversación y nos quedamos, y por los errores del gobierno, quedamos en medio y expuestos a una lucha que poco tiene que ver con nuestro país? No es primera vez que China y Estados Unidos, y que dos potencias mundiales, en medio de una guerra fría o en medio de un conflicto comercial, usan terceros países para enfrentarse. Y hoy día, producto de nuestros errores, de la mala gestión, de nuevo, de la falta de transparencia, aparece el interés de Chile. Yo me imagino cuántos de las personas que venden cereza, de los que productores de cereza, están preocupados de ver cómo termina este conflicto. No van a terminar ellos pagando las consecuencias. O de los productores de la minería. O nosotros le vendemos a China, nuestro principal socio comercial, el segundo de Estados Unidos, tiene una gran dependencia de ambos para el desarrollo de nuestro país. Lo que sí hay un capítulo que creo que el gobierno inicialmente apuntó bien, aunque se diluyó y desapareció producto de, es que Chile debe tomar las mejores decisiones pensando en Chile. No pensando en qué le molesta menos a Estados Unidos, qué le molesta menos a China, porque inevitablemente, y lo retrotraigo, el gobierno anterior enfrentó las mismas presiones. Recordemos, la licitación de los pasaportes. Lo mejor para Chile, retrotrajo la licitación, dejó fuera una empresa china por los antecedentes que tenía y lo adjudicó a quien había salido segundo en ese minuto. Zanjó, se vio que era lo mejor para Chile, pasó. ¿Generó consecuencias? No, en la medida que el otro Estado ve que tú también estás tomando las decisiones que son mejor para ti. Pero si ven que tú estás tomando las decisiones en función de otros conceptos, como por ejemplo, es que yo me quiero alinear con otra potencia y por eso tomo esa decisión contra ti, bueno, el otro país tiene todo el derecho también de decirle, perfecto, entiendo que tú estás alineado con unos intereses distintos y yo voy a tomar mis propias decisiones. Pero entonces fue correcta la declaración del canciller en ese sentido y también del futuro canciller Francisco Pérez Maquena, quien es, Francisco Pérez Maquena en su caso fue un poco más cauto, pero sí el canciller Alberto Van Claveren defendió los intereses de Chile. Eso independiente de la crisis comunicacional y después de que nos hayamos enterado de información adicional, ¿fue correcta esa declaración en particular? Yo creo que sí. Yo creo que yo por lo menos no estoy de acuerdo que otro país tome sanciones contra autoridades que toman decisiones. Ahora, porque si estaban cometiendo una falta, un delito, lo que deberían haber hecho es haberlo denunciado ante los tribunales chilenos. Eso sí. Pero no quitarle la visa como una sanción, ejemplo. Además, ¿por qué? Porque dice, en el fondo, el futuro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que va a tener que resolver en parte de esta decisión. ¿Qué libertad tiene? Sabiendo que si toma la decisión, por ejemplo, a favor del cable, le implica una sanción igual que a la anterior. ¿Es libre de tomar esa decisión? ¿El gobierno futuro, el gobierno entrante de José Antonio Kast, va a ser libre de tomar esa decisión? Eso es lo que tiene que resguardar, ¿no? Eso es lo que la ciudadanía va a estar mirando y es lo que están mirando también China y Estados Unidos. Por eso que los errores que aparecen comunicacionales, faltar a la verdad va bastante más lejos que un error comunicacional. Entregar una versión incompleta, parcial, va bastante más lejos que un error comunicacional. Eso ha generado una posición débil del Estado chileno frente a dos potencias, de nuevo, las primeras potencias respecto a las cuales tenemos relación comercial como país. Gonzalo, antes de seguir profundizando, porque tengo también dudas respecto de la proyección que hay para el futuro gobierno, obviamente también en esta materia y en diferentes, quería preguntarte si es que, primero, ¿en qué posición deja al presidente Gabriel Boric ahora esta información que se conoció de que él estaba enterado de este decreto que se firmó, que de hecho habría ejercido también acciones para que se anulara 2 días después? Y si también esto lo podemos asemejar a situaciones que han ocurrido durante la administración. Estoy pensando en el caso de Manuel Monsalve, estoy pensando también en el caso del exministro de Energía, Diego Pardo.
Pardow, se asemeja y si también es un comportamiento comunicacional o una estrategia comunicacional que no se ha aplicado de buena manera durante esas crisis que han ocurrido. Yo haría una diferencia. En el caso del ministro Pardow y otros, cuando no se ha dicho toda la verdad o se ha dicho la verdad media o ha sido desmentida por la realidad, la versión oficial, eso le ha costado el puesto al ministro correspondiente. Renunció al ministro Pardow y así hacia atrás. En el caso del ministro Monsalve, renuncia el ministro Monsalve, pero el subsecretario, perdón, Monsalve, renuncia y es el presidente quien sale, recordemos en esa larga conferencia de prensa, a tratar de agotar el tema, dar todas las versiones. No ha ocurrido ni lo uno ni lo otro en este caso, ¿no? Yo no sé si porque es febrero, pero si el ministro de Transporte no estaba renunciado el día sábado, es porque tenía la autorización del presidente para hacer lo que hizo. Es la única manera de entender por qué él no renuncia el día sábado al exponer a Chile a sanciones a nivel internacional, a pesar del mal piel que deja a la credibilidad de nuestro país. Entonces, yo creo que en este caso todavía nos queda mucho por conocer, hay detalles que no conocemos, que de alguna manera nos vamos a ir enterando a través de la comisión investigadora, de la investigación del Ministerio Público, nos van a ir tratando de formar una imagen de realmente lo que pasó. No hay voluntad, creo yo, hasta ahora de ninguna autoridad, ni del ministro ni del presidente, de dar las explicaciones hasta agotar el tema, como ocurrió con el caso Monsalve o como ha ocurrido en otros casos. Y ahora yéndonos al futuro gobierno, ¿cómo evalúas también lo que fueron las declaraciones entonces del futuro canciller Francisco Pérez Maquena, también del presidente electo José Antonio Kast, finalmente de muchas personas que configuran la oficina del presidente electo, incluida Mara Cedini, la próxima vocera de gobierno? ¿Es una buena evaluación la que haces o una negativa respecto puntualmente a este tema? Yo creo que la reacción inicial pareció tibia, el futuro canciller Pérez Maquena, pero parece que sabía más que nosotros, ¿no? Fue cauto, fue prudente. Él dijo, vamos a primero conocer los antecedentes, vamos a conocer realmente lo que pasó. Eso lo dijo el día viernes y resultó la realidad dándole la razón, digamos. O sea, había mucho que conocer y una primera reacción, por ejemplo, alineándose con la reacción del canciller Van Claveren, que era mi primera, por ejemplo, postura, ¿no? Con la información que se conocía en ese momento, hubiera quedado absolutamente fuera de la conversación. Hubiera quedado inhabilitado porque hubiera quedado de nuevo también sorprendido por la realidad, desmentido por los hechos. Así que resultó ser creo yo que estaba mejor informado el futuro canciller que el actual canciller. Y pudo tomar esa reacción que fue prudente. El presidente electo, José Antonio Kast, hay una frase que no se entendía tan bien, dice, pero la terminamos entendiendo. Dijo, esto no puede ser responsabilidad de una sola persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comprometía el interés nacional, pero también dando a entender de que no bastaba con mirar solamente al ministro Muñoz para entender lo que había pasado. Había más personas involucradas. No solo el subsecretario, también después supimos el propio presidente de la República había estado involucrado en la decisión de avanzar con el proyecto, de aprobar el proyecto del cable hacia China. Entonces, esas dos declaraciones me parecieron que estuvieron correctas, ¿no? Que estuvieron en línea. Ahora, eso no quita de que este problema va a trascender el 11 de marzo y su gobierno, yo me imagino, su pobre ministro de Transporte y Telecomunicaciones está pensando, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ellos tienen que hacer la evaluación de el proyecto es bueno o no es bueno para Chile. Esa es la primera y real evaluación. Y los costos que vengan asociados a la decisión de qué es lo mejor para Chile es otra conversación. Porque a esta altura, sin duda que va a haber costo. Sea que el presidente electo baje el cable a China porque considera que no es bueno para Chile, o sea que lo apruebe, ambas decisiones inevitablemente van a tener costos. Yo creo que esos costos están vinculados a la crisis que estamos viendo en estos días, a las decisiones y contradicciones del actual gobierno. Y particularmente también va a ser una decisión que se va a tener que tomar en medio de la cumbre a la cual va a asistir el presidente electo José Antonio Kast en los primeros días de marzo, de hecho, justo antes del cambio de mando en Miami, en Estados Unidos, donde se espera, por lo menos no ha hablado de una bilateral con el presidente Donald Trump, pero podría esperarse que tuvieran algún tipo de encuentro o instancia para conversar más. Y dado que tienen más semejanzas políticas, ¿cómo influye eso también en las futuras decisiones que va a tomar el presidente electo, no solamente con relación al cable submarino, sino también en otras decisiones que podrían ser criticadas por la futura oposición? Yo creo que hasta ahora el presidente electo José Antonio Kast, si bien obviamente tiene una sintonía con el presidente Donald Trump, ha resguardado su independencia de decisión. Y yo creo que como presidente de Chile ese es el camino.
Chile tiene una cercanía natural con Estados Unidos respecto de los modelos de sociedad, los modelos de desarrollo, la libertad como un valor fundamental, la democracia como un valor fundamental. De hecho, tuvo un fuerte apoyo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente electo José Antonio Kast, pero al mismo tiempo tiene que tomar resguardo respecto de lo que hoy día es su responsabilidad. La Constitución no le entrega una responsabilidad respecto del presidente Trump, se la entrega respecto de Chile y de tomar las mejores decisiones para Chile y para los chilenos respecto de resguardar los intereses del país. Y en eso va a tener que tener un equilibrio. Hasta ahora como candidato lo tuvo. Siempre tuvo un equilibrio entre Estados Unidos y China, o sea, asumiendo de que para el país ambos son importantes y ambos pueden representar alianzas relevantes hacia el futuro del desarrollo de nuestro país. No hay que elegir. Yo creo que la dicotomía entre elegir entre Estados Unidos y China es una falsa dicotomía para Chile y una falsa dicotomía para el futuro gobierno. Aquí no, lo que nadie está esperando es que se alinee 100% con uno o con el otro. Lo que tiene que resguardar es el equilibrio necesario. Para eso, normalmente, la transparencia y las reglas claras ayudan mucho. Qué distinto hubiera sido que el cable chino hubiera sido conocido por todos como algo transparente, que hubiera habido reglas y hubiéramos sabido si las cumplió, porque si cumplió con todas las reglas, al igual que cualquier proyecto de inversión, nos preguntaríamos por qué una decisión política lo va a frenar. Pero como no se hizo así, sino que se hizo en una opacidad demasiado profunda que nos lleva a la duda respecto del tipo de decisiones, es de que no estamos hablando del proyecto y de su mérito en sí mismo, sino de las consecuencias políticas que ha generado para el actual gobierno y también para el futuro. Pero Estados Unidos, nosotros decíamos, el presidente electo no tiene que elegir entre Estados Unidos y China. ¿Qué pasa si Estados Unidos nos hace elegir? Es decir, puede imponer, eventualmente, estoy haciendo política de ficción, pero imponer sanciones a países que tengan tratados comerciales o como lo hizo con Cuba, de hecho, con ese bloqueo económico donde no permitió y subió los aranceles a países que le pudieran vender petróleo a la isla. ¿Qué ocurre en esa situación? ¿Qué va a priorizar, crees tú, Gonzalo, el presidente José Antonio Kast? Bueno, a partir del 11 de marzo, presidente de la República, ¿va a priorizar la relación con Estados Unidos? Igual es complicado ese escenario. Lo que yo espero que priorice es el mejor interés para Chile. Eso. Hemos visto que Estados Unidos se ha comportado, sobre todo en los últimos años, de una manera bastante confusa de entender, ¿no? Que ha tratado a sus aliados históricos de una manera compleja. No ha respetado la historia de alianzas, ¿no? Así con Dinamarca, así con otros. Ahora, también hemos visto de que hay mucho ruido y pocas veces la sangre ha llegado al río, ¿no? En algún minuto hubo una crisis muy profunda, finalmente hay un acuerdo. El estilo Trump es un estilo complejo de entender, difícil de entender las reglas con las que juega, pero que también uno ha ido aprendiendo de que hay bastante más ruido que decisiones finales. Sería muy raro para Estados Unidos justificar, y para el presidente Donald Trump justificar, por qué es tan agresivo con un país que tradicionalmente ha sido su aliado como Chile y que es una democracia que defiende el libre mercado y que tiene tratados de libre comercio con todo el mundo. Una cosa que hemos dejado pasar muy rápidamente. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. A pesar de eso, Estados Unidos nos impone aranceles. Aranceles que violan ese mismo tratado de libre comercio. Entonces, estamos asumiendo una relación que es compleja, la ha tenido que asumir este gobierno. Ahora estamos conversando sobre algún aspecto donde ha sido negativa esa actividad. A mí me parece que no conecta necesariamente, pero que sí poco ayuda en que el presidente Gabriel Boric se haya transformado en el crítico número uno de Donald Trump. Quizás nos expuso como país. Uno podría suponer que quizás si el presidente no hubiera estado tuiteando permanentemente contra Donald Trump y cada una de sus decisiones, quizás un proyecto en Chile no hubiera sido puesto en ojos de atención de Estados Unidos con el mismo interés, con la misma fuerza, con lo que terminó siendo, ¿no? y asumiendo la sanción. Que esto escale es muy complejo. Yo creo que Estados Unidos dejó claro, yo creo que finalmente este proyecto, como lo conocimos, murió. Esa es la verdad. No es algo que haya poder heredar así como está el futuro gobierno. Lo que no queda claro es si el futuro gobierno va a decir voy a abrir una nueva licitación, por ejemplo, como hizo el presidente Piñera, para tener más cables hacia China o hacia Asia y que compitan distintos proveedores y que hacerlo de manera transparente y con reglas claras y que resguarden el interés nacional y el interés de todos los países. ¿Se puede hacer mejor? Sin duda. Es parte, yo siempre he creído, la política siempre es contraste. Y a veces el error de uno puede ser la oportunidad de otro.
el presidente José Antonio Kast tiene una oportunidad de mostrar de que sí se puede hacer un proyecto, que Chile no queda limitado a tener que temerosamente responder a las decisiones de Estados Unidos, sino que puede hacer las cosas bien y podemos tener ese hub digital, que es bueno para Chile, esa conectividad con Asia, que nos la da nuestra geografía, nuestras capacidades, nuestra historia, nuestros talentos, lo podemos potenciar, pero hacerlo de buena manera, transparente, cumpliendo con las reglas y que abierto a cualquiera que quiera participar, no solamente a alguien en específico. Porque vuelvo a reiterar, las mismas empresas que aquí aparecen como demonizadas, ¿no? China, tienen cable con socios norteamericanos directamente a Washington. Claro. Y la comunicación entre China y Estados Unidos pasa por esos cables. Entonces, ¿cómo puede ser que allá funcione y acá esté prohibido? Se puede. Gonzalo, te quería hacer una última pregunta, tiene que ver también con las proyecciones que tenemos para el futuro gobierno, pero en particular porque este miércoles se reunió la ministra vocera Camila Vallejo con la futura ministra de esa cartera, Mara Cedini. Te quería preguntar cuáles son las proyecciones que tú haces de las futuras vocerías de Mara Cedini y el contraste que se puede dar con Camila Vallejo. Yo creo que no va a haber mucho contraste. Yo creo que Camila Vallejo se transformó rápidamente en la vocera del presidente de la República, más que en una vocera de gobierno, ¿no? De hecho, eso le permitió no tener que hablar todos los días, no tener que hacer vocería de todos los temas. Yo creo que eso es algo que va a tratar de imitar o va a ser un diseño similar, el que se ocupe también con la futura ministra Mara Cedini. Es decir, ella, al actuar como una vocera del presidente y no del gobierno, no está obligada a hablar ni de todos los temas. Claro, va a romper un poco la cultura que teníamos hasta ahora. Recordemos que frente a una vocería, a una ministra secretaria general del gobierno se le preguntaba de todo lo que ocurría en el gobierno. Nos vamos a empezar a acostumbrar, y ya nos hemos acostumbrado, a que la vocera habla en algunos momentos, en otros momentos no habla, ¿no? Y solo habla cuando el presidente de la República considera que es necesario. O sea, la decisión está muy conectada con presidencia. Algo similar creo yo que va a ocurrir con la futura ministra Mara Cedini. De hecho, ya sí se ha conversado, ha trascendido desde la propia oficina del presidente electo de que ellos aspiran a que sea una vocera más presidencial y no una vocera del gobierno. Y ahí podría eventualmente no abrir flancos políticos por lo que puede hacer la vocería. O sea, ese es el diseño, como todo. Alguien podrá decir, bueno, pero la ministra Vallejo ha hablado y ha tenido que enfrentar realmente momentos complejos del gobierno. Sí, no está en el diseño, a veces lo ha tenido que hacer. No es lo que normalmente hace. Normalmente ella habla a nombre del presidente y en los temas donde considera que es importante que esa voz se escuche. En los otros no lo hace, ¿no? Yo creo que obviamente algo parecido le va a ocurrir a la ministra Mara Cedini. Ella, si bien va a decir yo voy a hablar cuando el presidente de la República me lo diga, va a haber momentos en que va a tener que reaccionar frente a lo inesperado o a la emergencia o a la contingencia, pero el diseño es una cosa y lo otro es obviamente el despliegue, la capacidad, el talento para poder abordar otras cosas. Bueno, y ahí obviamente vamos a estar pendientes de lo que va a ser ese despliegue, el trabajo que van a hacer no solamente la futura vocera, sino también todo el gobierno. Gonzalo Müller, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Última Mirada. Con esto nos despedimos, espero que también se puedan conectar en las próximas ediciones. Que estén muy bien.